Muy buenos días a todos nuestros miembros. Que hoy vamos a estar hablando, como prometido, sobre el Proof of Claim, ese documento que están recibiendo a nuestros miembros hace unas pocas semanas sobre el Proof of Claim. Para esto nos acompaña aquí la compañera licenciada Yarlín Jiménez. Buenos días, Brenda, y buenos días a todos los que se están conectando en estos momentos. Así mismo, buenos días a todos. Vamos a ir, ¿verdad?, directamente al asunto. Cuéntame, Yarlín, si yo como unionado, ¿verdad?, llené un Proof of Claim, la vez que Promesa envió todas esas cartas a todos nuestros miembros, tuvimos ese proceso, ¿voy a recibir esta segunda notificación? Sí, buenos días nuevamente, Brenda. Yo creo que primero es importante que podamos establecer qué era el Proof of Claim, para propósito, ¿verdad?, de hacer un poco de memoria de qué era este documento. Este documento, como todos recordarán, es un documento que había que estar complementando por cada unionado en su carácter individual, ¿verdad? Siempre habíamos resaltado que la responsabilidad era en su carácter individual, donde entonces ellos, a través de un formulario, identificaban una creencia o posible creencia que tuviesen en contra del Estado, ¿verdad? Y era lo que iba a garantizar que en caso de que esa creencia se le diera validez a través de la comisión apelativa, del tribunal, etcétera, pudieran entonces poder reclamarlo a través del proceso de la quiebra, ¿verdad? Y de la ley promesa que está ante la consideración de la juez en la Corte Federal. Así que toda persona que ha recibido este documento es número uno porque en su momento, dentro del término establecido, radicó ese formulario, ¿verdad?, lo que le conocemos como el Proof of Claim. Que usted recibe este documento no significa que todo el mundo lo va a recibir. ¿Okay? Este documento lo está recibiendo únicamente aquellos unionados que llenaron ese Proof of Claim y que por alguna razón el deudor no ha podido identificar, ¿verdad? Deudor haciendo referencia al gobierno, no ha podido identificar cuál es esa deuda o cuál es esa reclamación que ese unionado está presentando a través de ese documento. ¿Qué significa? Que si usted no ha recibido el documento, con toda probabilidad, ese Proof of Claim que usted llenó, el deudor, ¿verdad?, pudo hacer la correlación del documento con el listado tal vez de demandas o reclamaciones que tiene y ya tiene toda la información necesaria. Okay. Así que si usted no la recibió, no tiene por qué preocuparse. Así, está como quien dice, safe en ese sentido. Vamos entonces a quienes lo recibieron. ¿Okay? Estas personas que lo recibieron, lo que significa entonces es que el deudor no ha podido identificar, como ya hemos mencionado, y necesita mayor información o mayor documentación, una documentación adicional que pueda entonces facilitarle esa tarea al deudor de poder identificar esa creencia o posible creencia que pueda tener ese unionado para que no se vea entonces renunciada o perjudicada en caso de que eventualmente se pudiera pagar o adjudicar. Bueno, volviendo otra vez al pasado, cuando estuvo ese proceso, nosotros habíamos dicho a nuestros miembros que cada uno tenía que llenar un Proof of Claim por cada reclamación que tuviera con el gobierno. Y entonces, yo llené 4, por un ejemplo, y recibí una. ¿Cómo yo identifico cuál es esa? Pues puede ser entonces que de esas 4, esa una que queda pendiente es la que entonces le ha causado confusión al deudor. Y la carta, la tenemos, ¿verdad? Tenemos un ejemplo, un modelo de esa carta. La carta en su primera página le identifica, y nos vamos a dirigir específicamente al segundo párrafo, le identifica el número de reclamación que hizo ese Proof of Claim sobre el cual tenemos duda. Mucha gente dirá, ay, yo boté la copia de ese Proof of Claim, yo no la tengo conmigo, yo no me acuerdo sobre cuál fue, etcétera. Pues también ese mismo párrafo al final le va a dar un número, ¿verdad?, una página enlace, una página web, un link, exacto, donde entonces usted puede accesar a esa página y con el número que se lo ennegresen, o sea que está de fácil identificación, bajar lo que fue el Proof of Claim que usted radicó. Okay. Así que no hay excusa, ¿verdad?, para no saber entonces cuál es la reclamación por la cual se le está requiriendo mayor información o documentación. Perfecto, o sea que prácticamente ya yo recibí la carta, leí la carta, ¿verdad? Y verifico que tengo un numerito, voy, chequeo y ya sé cuál es el tipo de reclamación. ¿Qué otra información me requiere este documento? Este documento también le provee 2 información importantes. Antes de entrar, ¿verdad?, a qué tipo de documentación o información yo voy a proveer. En términos generales, el documento también le identifica una fecha límite
para la cual usted tiene que completar este formulario y entregar los documentos. Esa fecha límite, ¿verdad? No la vamos a identificar porque puede variar según la carta o cuando usted recibiera la documentación. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que leer con calma el documento y buscar cuál es la fecha límite que a usted específicamente le están solicitando que identifique o que envíe la información. El documento también le provee a dónde yo voy a enviar esa documentación y los métodos de envío. Igual que como el Proof of Claim. Puede ser a la mano, puede ser por correo electrónico, puede ser por correo certificado. Así que también le indica, ¿verdad?, a dónde lo voy a enviar y las direcciones, según entonces usted escoja el envío de la misma. Ok, pero o sea que ya yo sé, tengo una fecha que tengo que llenar el documento. Y si yo no cumplo con esa fecha, ¿qué puede pasar conmigo? Si yo no cumplo el documento, como hay imprecisión sobre cuál fue la reclamación que yo planteé a través del Proof of Claim, lo que sucede es que entonces en el proceso de la quiebra ante la juez, el deudor, que en este caso es el gobierno, puede objetar ese Proof of Claim. O sea, puede decirle a la juez, mire, del listado de las acreencias o posible acreencia, esta yo la objeto por razón de que no tengo la información suficiente para identificar cuál es, ¿verdad?, esa reclamación. Esa objeción, ¿verdad?, la juez en su momento, en un análisis que hace el síndico o la juez, ¿verdad?, va entonces a determinar si procede o no esa objeción. Si procede la objeción, pues ciertamente, ¿verdad?, quedaría eliminada esa reclamación. Si no procede, pues entonces habría que ver, tenemos que esperar a ese paso, si la juez va a requerir mayor información, etcétera, o simplemente le va a decir, mire, no, ahí está la información, inclúyase en esa lista. Ok, entonces, pero por ejemplo, o sea, que nuestra recomendación es que obviamente cumpla con la fecha establecida y entregue la documentación para que uno tenga que pasar por ese otro proceso de que le puedan desestimar su, ¿verdad?, reclamación. Definitivamente, la recomendación única es que complete el documento. Que complete el documento con la información, con la mayor información que pueda proveer para que sea más precisa esa reclamación. Tengo dos preguntas prácticamente iguales y y el que no llenó el primer documento, ¿qué sucede? Si no radicaron la primera ocasión. Bueno, eso lo habíamos manifestado en innumerables ocasiones. Ciertamente si usted no llenó el Proof of Claim en la fecha establecida, que recordemos que son de reclamaciones las cuales yo activé en o antes del 7 de mayo del 2017, que es cuando se había radicado la quiebra. Si ahora mismo usted tiene una reclamación nueva, no se preocupe porque no entra. Pero si usted tenía una reclamación previo a la fecha en que el gobierno acude al tribunal en solicitud de apoyo de un proceso de quiebra, usted estaba en la obligación de llenar ese Proof of Claim. Si no lo hacía, esa reclamación, ¿verdad?, prácticamente no se puede, valga la redundancia, reclamar en el proceso de quiebra, y en caso de que se haga una distribución, usted no va a tener derecho a una cuantificación como consecuencia de eso. O sea, sí, y vamos a recordar también que en el pasado también la Unión hizo lo que se conoció como un ómnibus, que era una reclamación para todos nuestros unionados que tenían un caso aquí en sistema, pero siempre hicimos la salvedad de que era importante que usted, obviamente, hiciera su reclamación individual por varios asuntos. Una, porque obviamente aquí había una documentación y no va a ser que en su caso no estuviera, ¿verdad?, en el listado sobre ese asunto, o obviamente usted tiene mayor información de su caso y te tiene una, ¿verdad?, solicitudes específicas en cada uno de ellos. Pero lo hicimos para intentar cubrir de cierta medida a todas las personas que obviamente no lo llenaron porque no les llegó el documento, no lo encontró importante, no lo hizo porque se le olvidó la fecha límite, y queríamos asegurarnos de tener una segunda, ¿verdad?, opción para que nuestros miembros fueran representados, ¿verdad?, adecuadamente, como, ¿verdad?, entendíamos nosotros que debían de ser reconsiderados durante este proceso de quiebra. Así que eso también es otro aspecto que de cierta manera usted quizás está cubierto por ese ómnibus en su caso particular, si era un asunto obrero patronal, porque hay otro tipo, ¿verdad?, de casos que no tiene que ver con eso, demanda que usted tenga en el gobierno o algo, que obviamente son casos que usted lleva como individuo privado y no tiene que ver con su aspecto laboral. Por eso siempre fuimos claros, ¿verdad?, que la obligación era individual, porque ciertamente, ¿verdad?, el unionado podía tener otro tipo de reclamación, no necesariamente una que estuviese cobijada bajo el procedimiento de quejas y agravios según establecido en los convenios colectivos, y entonces en ese caso, ¿verdad?, le correspondía al unionado hacer su Proof of Claim individual. Correcto. Aquí tenemos una nota de uno de los compañeros que escribieron: atentos de individuos que quieren llenar el documento y cobrarles.
sea, parece que ya hay personas que están cobrando por llenar el documento. Muchos miembros lo hicieron en la primera época también, ¿verdad? Que hicieron su, ¿verdad? Es una decisión que cada cual, ¿verdad?, tiene que tomar. El documento es sencillo. El documento, si usted lo lee, lo puede llenar por usted mismo, no tiene que pagarle a nadie para eso, pero es su opción, ¿verdad? Como individuo, si usted quiere utilizar algún tipo, ¿verdad?, de abogado o asistencia, claro, ¿verdad?, particular para poder llenar este tipo de documento. Y esa es la idea por lo cual lo estamos haciendo hoy en Facebook Live, para facilitarle al unionado, ¿verdad?, estas guías de cómo se tiene que llenar el documento, para tal vez que no tengan que incurrir en gastos, porque entendemos que es un documento que puede ser complementado por ustedes mismos y no tendrían la necesidad de incurrir en ese tipo de gastos. Uh-huh. Ahora, volviendo entonces al documento, ya yo pues bajé con mi numerito, mi documento, ya yo sé lo que necesito, ¿verdad? De qué estamos hablando por lo menos. Y tengo ya eso, lo bajé y lo sé. Sé que tengo que entregarlo por una fecha X en septiembre 28, por decir una fecha, o 25, la fecha que me dieron. Y entonces estoy en el proceso de ver cómo va a llenar el documento, ¿verdad? Y me encuentro con que tengo unas preguntas que llenar. ¿Cuáles son esas preguntas? El documento o el formulario únicamente requiere la contestación de 4 preguntas, ¿verdad? Esas 4 preguntas a su vez se dividen en subincisos, pero son 4 preguntas bases. Todas partiendo de la premisa, ¿verdad?, de cuál es el tipo de reclamación que yo insté. Nosotros vamos a ejemplificar las contestaciones de estas preguntas utilizando un ejemplo de una reclamación al amparo del procedimiento de quejas y agravios, ¿okay? Porque ciertamente, ¿verdad?, es lo que nos atañe a nosotros. ¿Okay? Como primera pregunta, ¿verdad?, ¿cuál es el fundamento de su reclamación? Estamos ya en lo que son las 4 preguntas. Okay. En ese sentido, esta servidora recomienda que si aplican, marquen 2, que sería una acción legal pendiente de resolución o concluida con el gobierno de Puerto Rico o en contra de este. Esto es en caso de que si ya tiene la reclamación bajo el procedimiento de quejas y agravios, específicamente en el paso 3, que es el arbitraje en la comisión apelativa, pues ciertamente ahí estamos pendientes, ¿verdad?, de una resolución o que se concluya esa reclamación a través de un laudo, ¿verdad?, que es en este caso lo que procede. Y ciertamente un empleo actual o anterior en el gobierno de Puerto Rico, porque son reclamaciones obrero-patronales que surgen como consecuencia de esa relación, ¿verdad?, empleo-patrono, y que están, vamos ahorita a la segunda pregunta, que probablemente están ahí identificadas horas extras, salario, queja con el sindicato, etcétera. Así que en ese sentido, para que sea más fácil para el Estado también identificarlo, pudiéramos marcar esas 2. Ok, o sea que estamos marcando en la primera página, primera pregunta, ¿cuál es el financiamiento de cuál es el fundamento de su reclamación? La número 1 y la número 2, que dice una acción legal pendiente de resolución o concluida con el gobierno de Puerto Rico y en contra de este. O en contra de este. Sí. O en contra de este, y empleo actual o anterior en el gobierno de Puerto Rico. Estamos abuelos, pues esto es un ejemplo de un caso obrero patronal. Si usted tiene otro tipo de caso, pues obviamente quizás pues tiene que ser otro tipo de marca la que usted haga, pero lo importante es que en casos laborales, nosotros estamos recomendando que llenen esos 2 espacios. Exactamente. La segunda pregunta es sobre también una pregunta que nos hicieron una de nuestros miembros, que dice, ¿cuál es el monto de su reclamación? ¿Cuánto dinero reclama que se la deuda? Yo creo que esa es una de las preguntas, ¿verdad?, que mayor se hacen y la que más importa, ciertamente. Pues mire, como dijimos también cuando se llenó el Proof of Claim, aquí vamos a dar un aproximado y así lo vamos a identificar. Aproximado tanto. Cada quien tiene que hacer un análisis de cuánto es lo que le corresponde o lo que está reclamando. Por ejemplo, si yo tengo un caso de horas extras, pues muchas veces en su hoja de balances, ahí el patrono le identifica cuántas horas extras usted tiene acumulado. O a veces, ¿verdad?, un footnote dice tantas horas pendiente de pago. Pues probablemente usted puede ponerle aquí en el monto de su reclamación, me adeudan tantas horas extras a razón de a tanto por salario. Por decir un ejemplo, si usted no sabe, ¿verdad?, cuantificar esa cantidad. O si es un caso de reclasificación, pues muchas veces se puede buscar lo que es el salario mínimo, ¿verdad?, bajo ese plan de retribución, ese salario básico del puesto que ocupo o el salario que tengo ahora versus cuánto es el salario base de ese puesto para el cual solicito la reclasificación.
pero siempre poniendo un aproximado, porque como sabemos, esto es un cómputo que cuando nosotros salimos victoriosos a través de un laudo, de un proceso de reclasificación, etcétera, el análisis de cuánto corresponde ese ajuste lo hace el patrono, y es sobre documentos o información que está en posesión exclusiva del patrono. Así que usted lo va a poner como un aproximado. Sí, no, y también como asumo yo que en muchos de los casos va a aumento de año por año, porque mientras más tarde el caso, obviamente, en caso de si es ¿verdad? Que usted perdió su empleo, ¿verdad? Por una razón, y entonces va a devolver a su empleo, pues obviamente va a contar todos los años que usted estuvo fuera del empleo para poder entonces saber la cantidad que se le tiene que pagar a usted por ese dinero dejado de devengar. Y si tiene dudas o se le hace difícil, pues mire, explíquelo ahí con mayor detalle. Esto es un caso de reclasificación. Yo estoy pidiendo un ajuste de salario como consecuencia de que ocupo el puesto X y estoy solicitando a un puesto Y. Ese análisis le corresponde al gobierno, ya que tiene la información específica de cuánto es el salario base. Pero por lo menos le dio mayor detalle al deudor o al gobierno de poder identificar, mira, es que él quiere una reclasificación de la oficinista 2 a la oficinista 3. Pues yo voy a buscar, identificar a la agencia, provéame esa información. O sea, lo que está buscando aquí que usted le dé mayor detalle. Si usted no tiene la manera de cómo corroborar o identificar esa cuantía, explíqueselo a sí mismo. Explíquele qué es lo que estoy reclamando, a base de qué, y se identifícalo a sí mismo. Esta información sobre la cuantía no la tengo disponible por razón de que es sobre información que obra en exclusiva posesión de la agencia. Pero le da el detalle de cuál solicitó la reclasificación y por qué, porque al darle los puestos, pues ciertamente el gobierno va a poder tener mayor, ¿verdad?, información para identificar esa creencia. Tengo dos preguntitas por aquí para antes de continuar. ¿Y si la persona falleció? Si la persona falleció, esos herederos ciertamente tienen derecho a seguir con esa causa de acción, ¿verdad? Porque es una creencia, es un dinero que le correspondía a ese fallecido, por consiguiente entra en ese caudal, a lo cual eventualmente, ¿verdad?, va a haber una distribución de herencia. Así que complementen, ¿verdad? Si hay un albacea, que es la persona encargada de administrar esos bienes de ese fallecido, que complemente el documento, o alguno de los sucesores, ¿verdad?, que son los que entonces tienen la capacidad para hacerlo. Perfecto, o sea que obviamente la persona, obviamente, con su capacidad puede mantener el reclamo vivo. Sí. Perfecto. La tercera pregunta, empleo. ¿Su reclamo se relaciona con un empleo actual o anterior en el gobierno de Puerto Rico? ¿Sí o no? Sí, como ustedes saben, como llenamos en la número 1, tanto la de acción legal como el empleo, vamos entonces a llenar la número 3 también, ¿ok? Ahí entonces usted va a poner sí, porque es una reclamación obrero-patronal que está relacionada con su empleo, ¿ok? La 3A, pues sencilla. ¿A qué agencia? Departamento pertenezco. Departamento de la Familia, Recursos Naturales, Comisión de Servicio Público, DACO, al que usted le está reclamando. ¿Cuál es esa agencia o organismo que usted le está reclamando que le adeuda? Las fechas de su empleo con relación a su reclamación. No, ahí usted no va a poner cuándo comencé a trabajar. Ahí usted va a poner el periodo de empleo con relación a su reclamación. Si usted estuvo trabajando, pues si es una reclasificación, pues desde cuando usted solicitó la reclasificación y sea hasta el presente, pues entonces desde cuando comenzó hasta, si sigue todavía la reclamación activa, pues lo pone hasta el presente. Si la reclasificación, o vamos a ponerlo un diferencial por un interinato, pues tal vez en el proceso ya yo dejé, ¿verdad?, de hacer las funciones de supervisión bajo interinato. Pues en ese caso, ¿verdad?, hay un corte de esa reclamación. Pues entonces va a poner el periodo, ¿verdad?, de empleo desde ese momento hasta ese corte de esa reclamación. Y desde el momento en que obviamente ocupé ese puesto, ¿verdad?, de supervisora hasta que lo terminé. Exactamente. Y entonces ese es el periodo donde me tienen que pagar ese diferencial. Exactamente. Y que corresponde a su empleo porque todavía está trabajando, ¿verdad?, en esa agencia o organismo. Perfecto. Y la número 3C. Los últimos 4 números de su seguro social. Y la 3D, la naturaleza de la reclamación, que es lo que nos está diciendo ahorita. Exactamente. Y fíjese que ahí dice seleccione todas las que sea aplicable. ¿Ok? Así que, por ejemplo, ahí de entrada, si el procedimiento está bajo quejas y agravios, está en arbitraje, tiene que marcar queja con el sindicato. Eso es obvio. Esa es la número 4. Exactamente. Si es, por ejemplo, que yo estoy reclamando un retroactivo,
¿verdad? O un salario dejado de vengar, pues va a marcar salarios impagos. O sea que ahí tendríamos salarios impagos y queja con el sindicato. Exactamente. Y si es otro, pues mira, marque otro también e identifica cuál. Horas extra, o lo pone salarios impagos, queja con el sindicato, otros, y ahí pone horas extra, por decir un ejemplo. ¿Okay? Excelente. O sea que identificamos cuál es nuestra queja. Y entonces el número 4 es la acción legal. Y nos pregunta que si su reclamación se relaciona con una acción judicial ya cerrada o pendiente de resolución. Esta la vamos a contestar también porque, como recordarán, contestamos en la número 1, tanto la reclamación judicial como esta. ¿Ok? Aquí entonces contestamos en la primera un sí y vamos ahora al 4A. Nuevamente, el departamento o agencia contra la cual estoy reclamando, el nombre y la dirección del tribunal o agencia donde la acción está pendiente de resolución. En el caso de nosotros, ¿verdad? Es la Comisión Apelativa del Servicio Público. Ahí tienen que buscar la dirección de esa agencia administrativa para que se incluya ahí. O sea, no basta con identificar la agencia, lo dice ahí mismo, me tiene que poner el nombre y la dirección. ¿Ok? El número de caso, en el caso de nosotros, siempre empieza con un AQ, por regla general. Así que, ¿verdad? Ese número de caso usted lo tiene que buscar, lo tiene que identificar y lo va a poner ahí. El título, epígrafe o nombre del caso, por lo general está la agencia versus, y casi siempre, a menos que haya sido porque el empleado haya radicado por derecho propio, pero va a estar en ese epígrafe la agencia y Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico. En el caso de los compañeros oficiales de custodia va a decir Alianza Correccional Unida. ¿Okay? Y en el de educación, paso. Correcto. Perfecto. El estado del caso, pues ahí usted va a poner muchos casos en la comisión apelativa ya están sometidos. Sometido significa es que ya pasó evidencia, lo que estamos esperando es la determinación final, pues ahí usted va a poner pendiente de resolución o pendiente de apelación, o en todo caso, si ya concluyó y ya usted tiene un laudo, pues entonces va a poner cerrado. O tiene una sentencia, ¿verdad? Porque tal vez tuvo un laudo y fue a los tribunales en recurso de revisión, pero ya concluyó, ya es final y firme, lo va a poner cerrado. Y entonces, si fuera así, ya pasó al tribunal, tendríamos que ponerse en vez de donde que fue en la CAS, entonces sería en el tribunal donde se cerró. No necesariamente, porque es un procedimiento de revisión. El caso se origina en la CAS. O sea, que ponemos la CAS. Correcto. Ok, perfecto. Ok. Y entonces, la última, si tiene una sentencia impaga, pues si tenemos un laudo que ordenó a la agencia hacer algún tipo de pago por un concepto X, el salario dejado de vengar, un ajuste, un diferencial, y no me la han pagado, pues va a marcar sí, cuál es la fecha y el monto de la sentencia. La fecha usted va a poner lo que entonces el tribunal o la comisión haya adjudicado. Si la comisión dice, pues mire, usted tiene derecho a un diferencial desde qué fecha hasta qué fecha, usted la va a poner. Okay. El monto de la sentencia puede contestar entonces a base de cómo contestó la número 2. Si usted tiene la facultad de sacarlo, usted lo saca. Si no, pues entonces le identifica y le dice entonces al foro federal, mire, esta cantidad yo no la puedo sacar porque es una información que está en poder exclusivo de la agencia, etcétera. Y por ejemplo, si yo tengo esa sentencia, yo la puedo incluir, ¿verdad? La va a incluir. Okay, la va a incluir. Si tiene copia del laudo, nosotros cada vez, ¿verdad?, que recibimos un laudo donde adjudican un caso, nosotros le enviamos copia de ese laudo por correo al unionado. Así que deben tener el laudo. La van a acompañar del documento. Eso es bien importante porque por algo le envían esto, porque significa es que ellos no han podido identificar cuál es esa reclamación que ha hecho ese unionado. Perfecto, o sea que ya prácticamente tiene mis 4 preguntas, ya las tengo, busco la evidencia que sustente todo lo que he puesto aquí, sea un laudo, sea una carta. Si tiene copia de la reclamación, perdón que te interrumpa, si tiene copia de la reclamación, la solicitud de arbitraje también la va a acompañar. Todo documento que yo tenga que sustente lo que estoy haciendo aquí, lo acompaño en ese documento. Y obviamente pues así pues hago más robusta, ¿verdad?, mi reclamación. Tengo 2 preguntitas que quedaron en el tintero. Me preguntan aquí, ¿el dinero de retiro entra para reclamar? En este caso, acuérdense, en el retiro está bajo otro proceso que tiene que hay un comité de retiro, que lo habíamos hablado, y está dentro de otro número de casos. Aquí estamos hablando, ¿verdad?,
sobre relaciones obrero-patronales exclusivamente bajo el procedimiento de quejas y agravios. Nosotros no entramos en lo de retiro bajo el convenio colectivo. Perfecto. Entonces, la otra pregunta. Cuando el patrono le entrega a uno el balance en blanco, y esto lo hace por varios balances. Yo supongo que esta pregunta más que nada de otro aspecto, ¿verdad? De horas extra o de licencia, ¿verdad? ¿Qué corresponde hacer, aparte de solicitarlo por escrito en varias ocasiones? Entiendo que esa pregunta ya se sale de esto, pero para beneficio de ese compañero, si usted tiene, ¿verdad? Hay una obligación anual, se supone que, y según convenio colectivo, a veces se negocia que sea dos veces al año. El patrono tiene que entregar los balances de licencias. ¿Okay? Sabemos que las agencias no lo están haciendo, excusa falta de personal, etcétera, pero esa obligación está. Así que si usted no le han entregado su licencia, usted lo va a reclamar y lo va a solicitar, ¿ok? Si no se la entregan, pues entonces usted comuníquese con su organizador, con el delegado, etcétera, para ver si entonces puede comenzar un procedimiento de queja y agravio ante la inacción del departamento o de la agencia que se niega o no le entrega esos balances que están obligados hacia hacerlo. O sea que prácticamente nuestra recomendación es que primero se comunique con su delegado en el centro para hablar de esa situación que están viviendo, ¿verdad? Reunirse entonces con, obviamente, seguir los pasos que establece el convenio colectivo para hacer su reclamación, ¿verdad? Oficial de que le entreguen esos balances, porque usted tiene derecho a eso y la ley también lo cobija en esa. Eso es correcto. Perfecto. Me están entregando otra preguntita. Si ya se sometieron las evidencias, ¿tenemos que someterlas nuevamente? Vamos a partir de la premisa que es que ese compañero que hace la pregunta recibió este documento. ¿Okay? Si usted recibió el documento aún sometiendo la evidencia, va a accesar al link, porque en ese link se supone que esté el proof of claim con la evidencia que usted sometió. ¿Okay? Va como quiera a llenar las preguntas y de nuevo, si como quiera se lo están solicitando, vuelva a solicitarlo. A veces uno dice, ay, pero mire, mejor es tener información adicional y demás y documentos demás y después no decir, ay, debí de haberlo sometido y nunca haberlo hecho. Haberlo sometido y ya, y entonces nos vamos a la segura. Así que sí, se pudo traspapelar, pudo hacer un montón de cosas, son muchas reclamaciones. Estamos hablando que estos documentos llegaron a un sinnúmero de trabajadores. Yo creo que todos los empleados públicos en el país recibieron en aquel la lista es inmensa. Sí. La lista, si uno entra a la lista de acreencias, o sea, de gente que llenó el proof of claim, piensen por los numeritos. Aquí, por ejemplo, un ejemplo está la número 18.436. O sea, estamos hablando que es una cantidad bien alta de personas, obviamente, y puede pasar muchas cosas. Mejor es que entregarlo y asegurarlo de que tengan toda la información pertinente para que su caso no se vea afectado. Exactamente. Así que yo creo que vamos a recapitular, perdónenme. Recibí esta notificación, pero obviamente la leo, hago los pasos pertinentes y la lleno a tiempo y la entrego según los documentos que me establece aquí, ¿verdad? Mandándolo a través de las páginas que me dicen, o por correo, o a la mano, o por el sistema que me dan aquí, ¿verdad? Y lo envié. Eso es así. Hice todo eso. No lo recibí, no me rocheo. ¿Por qué? Tengo que hacer nada. Porque no tienes que hacerlo. O sea, tienes esas dos, ¿verdad?, situaciones que están viendo, porque no es para todo el mundo. Es para los que necesitan hacer un tipo de investigación adicional del caso. Correcto. Así que eso es bien importante. Si usted no lo llenó en el momento dado que tenía que llenarlo, pues obviamente usted no hizo una reclamación a tiempo, ¿verdad? De y por consiguiente no va a recibir este documento. Eso es correcto. Adicional, quizás usted está cubierto por el ómnibus que hizo la Unión, si usted tenía un caso, ¿verdad?, activo en la Unión durante ese periodo de tiempo, y el ómnibus que hicimos, pues lo cubijó usted. Así que esas dos opciones podrían estar pasando si usted no radicó un caso. Y hablamos que si la persona falleció, era importante de que se mantuviese la queja, porque sus herederos, o sea, sus hijos, ¿verdad?, los que le siguen, tienen derecho a esa creencia. O sea, si es una cantidad de dinero, obviamente es parte del caudal de herencia de esos herederos, así que usted siga el procedimiento como hijo, ¿verdad?, y establezca eso. Falleció, pero obviamente como es una creencia, estamos dando seguimiento para lograr, ¿verdad?, que se vea esa reclamación de su papá o su mamá que haya fallecido. Ciertamente es un dinero que cuando se adjudica entraría al caudal hereditario y por consiguiente los herederos tienen derecho a mantener esa reclamación. Así que yo creo que ¿alguna cosa más quisiera plantearle a los compañeros o algo? Prácticamente reiterar la importancia de cumplir con los términos. Si no se cumplen con los términos, pues hay unas consecuencias que ya explicamos.
Así que lean el documento con calma, el documento está en español también, no hay ningún tipo de inconveniente por lo cual no se puede entender, está bien sencillo, igualmente las preguntas. Así que en caso de duda, vuelva nuevamente a ver al video, no debe haber ningún tipo de complicación con respecto al documento. Pues muchísimas gracias, Yarlene. Gracias a ustedes por haberse conectado con nosotros. Recuerden, este video se queda aquí activo, lo pueden accesar. Si tienen alguna duda, pues pueden repasarlo. Y ahí fuimos pregunta por pregunta, contestándola para que usted pueda utilizarlo como una guía. Recuerde que cada caso es individual. Usted quizás tenga un caso como el que nosotros hablamos aquí, que es de quejas y agravios, pero quizás usted tiene un caso adicional que hizo por su parte y obviamente tiene que llenar el documento. Utilícelo como una guía, pero hágalo de acuerdo a lo que usted hizo la reclamación. Así que le agradecemos a ustedes su sintonía. Muchísimas gracias y buenos días, buenas tardes o buenas noches. Buenos días.